Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy hablando... No hay que presentarlo así, yo lo voy a presentar igual porque me da la gana. Para mí, con uno de los mejores ministros de salud de la nación que tuvo este país, definitivamente. Fue ministro en la gestión de Néstor. Estoy hablando de Ginés González García. Aparte de ser embajador en Chile, y me parece que es interesante que hoy charlemos no solo de cómo ve lo que va a pasar en la Argentina, sino cómo ve lo que está pasando en Latinoamérica. Digo, la semana pasada sigue siéndolo todavía, Chile, con lo que está pasando, aunque hoy ha eclosionado en este fin de semana lo que ocurre en Bolivia. No quiero extenderme, pero me parece que es interesante que planteemos, al menos mi posición respecto de Bolivia. A mí me parece que en la Argentina, creo que en Latinoamérica en general, pero especialmente en la Argentina, no hay capacidad de discutir sin la ideología como corsé. A mí me parece que la ideología es interesantísima, porque marca cuáles son los principios básicos. Ahora, no puede ser que un prejuicio ideológico haga que no se puedan ver los argumentos de alguna cuestión. En Bolivia hay un golpe de Estado. No es muy difícil. En Bolivia se interrumpió el orden constitucional. Y eso desde que cualquiera estudió alguna base del derecho público, el derecho constitucional, sabe que se llama golpe de Estado. Hoy el presidente Sanguinetti hablaba con nosotros en Radio La Red y decía, es una situación de facto. Bueno, es una cuestión semántica, pero hay un golpe de Estado. Cuando el partido militar que existe en Bolivia lo obliga a Evo Morales a renunciar, según dice Evo Morales, para no provocar mayores daños personales, se produce una interrupción del orden constitucional y es un golpe de Estado. Es verdad que uno podría ponerse a analizar qué pasó anteriormente, pero quiero decir que las ilegalidades de unos no compensan las ilegalidades de los otros. En nuestro país hay esta historia, y lo traigo algo de la realidad. Este gobierno cometió delito. Pero el gobierno anterior cometió mucho más delito. No licua el delito cometido. De la misma manera que en el caso de que se comprobara que Evo Morales forzó la Constitución para crear un nuevo Estado, el Estado Plurinacional de Bolivia, forzó el tema del referéndum en una elección que vimos la semana pasada poco transparente, esto no admite que se ha quitado el poder por un golpe de Estado, porque esto es comerse al caníbal. Por eso es sorprendente, o no tanto, la posición del Gobierno Nacional, del canciller Fori, que ayer hizo su primera declaración de una tibieza fenomenal, rayana con la intención de ser cómplice con una situación de legalidad, cuando dijo, instamos a la paz y al diálogo entre los bolivianos, cosa que obviamente todos instamos. No siendo canciller me parece que podemos instar, siendo canciller amerita otra cuestión. Yo creo que aquí falta, lo voy a decir respetuosamente porque tengo un cierto afecto, también somos coterráneos con Fori, pero quiero decir, me parece que falta la mano de Susana Malcorra, una diplomática que conocía mucho el paño y que había desideologizado algunas cuestiones y discutía el punto de vista del derecho, de las normas del derecho internacional público. El gobierno hizo hoy una nueva conferencia de prensa, no vemos motivos para pensar que hay un golpe de Estado. Yo la verdad que no le alquilo los zapatos al embajador Álvarez García, que está en Bolivia, que hoy dijo, hay interrupción del orden constitucional. Soy radical y estoy en contra de todas las interrupciones del orden constitucional. Después agregó algo que no entendí muy bien, que se parece mucho a lo de la Rúa, cosa que no tiene demasiado parangón, tal cual se lo dijimos en la radio, porque lo que pasó con De la Rúa es que dimitió, se siguió el orden constitucional hasta que se produjo la elección que le permitió llegar al senador Duhalde como presidente de la Nación. Entonces, la verdad que si vamos a reducir la discusión de Bolivia a que si sos K crees que hay golpe de Estado y si sos pro crees que se trata simplemente de la salida de un tirano, estamos complicados. Es el corsé ideológico al que hacía referencia. En lo personal, y esto es opinión que no compromete ni a la señal ni al programa, sino simplemente creo que hay un golpe de Estado, creo que debe restablecerse el orden constitucional con el llamado a elecciones transparentes y limpias. Y lo digo en el marco de una América Latina, que ahora voy a hablar con el doctor Ginés González García, me parece que está muy conmocionada como para permitirnos un recuerdo que muchos creíamos olvidado. Lo recibo al doctor. ¿Cómo anda, Doc? ¿Qué tal? Qué lindo verlo. ¿Todo bien? Sí, Froco. Muy bien. Le elogié, dicen los manuales que no hay que elogiar al entrevistado, pero como creo lo que creo y ya estoy más viejo, digo lo que me parece. Estamos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Más o menos, ¿no? Es feo todo esto que hablaba recién. Es feo, porque está pasando además en muchos lugares, según quien cuenta, y pasa en la Argentina. Otro día yo tenía una charla con algunos colegas suyos y decía eso. Según el canal que uno mira en la Argentina, parece que está en país distinto. Y ahí entonces no hay objetividad en la noticia ni hay neutralidad. Para un lado, para otro, pero todos toman posición de una manera a veces beligerante, ¿no? Y creo que lo de Bolivia es eso, ¿no? Creo que
Más allá de los errores de Evo, que los cometió, también es cierto que dijo la OEA tal cosa, doy elecciones y cambio el tribunal electoral, pero bueno. Pero además todo es tan ostentosamente golpe, no solo por la intervención de los militares, por la no intervención de la policía, por... La detención de la presidenta del Tribunal Electoral, digamos. Sí, todo, además. ¿Qué decir? A ver, y el líder, este señor Camacho, que era el dueño del gas, que fue privatizado por Evo. La enorme distribución del ingreso que hizo Evo tuvo que ver justamente con que el petróleo y el gas, entre otras cosas, se nacionalizaron. Y esas son cosas que parece que no se perdonan, ¿no? O sea, mejoró distribución del ingreso, mejoró pobreza, mejoró, obviamente, deuda. O sea, eso es objetivo. No hay nadie que niegue eso. Claro, pues si no discutimos no, porque la pobreza, digo, estos son datos objetivos que están comprobados. A ver, en un continente que no crece, Evo creció más que nadie. En un continente que no distribuye, fue el que mejor distribuyó. Porque, por ejemplo, el tema de Chile, que también hablaba usted, Chile nunca dejó de crecer, a veces un poco más, un poco menos. Pero de la misma manera que fue el mejor creciendo, fue el peor distribuyendo. Entonces, sin perjuicio que hay otras causas, no es la única, pero también con un tratamiento distinto, ¿no? Porque claramente el rol de las Fuerzas Armadas en Ecuador, en Perú y en Chile es absolutamente distinto a lo que pasa en Bolivia. Claro. Cuando el gobierno es de un signo o es de otro. ¿Qué piensa de la reacción o no reacción del gobierno argentino? Esta cosa lavada. Me da vergüenza. Me da vergüenza porque la Cancillería Argentina tiene una historia, la Argentina tiene una posición histórica también, le da vergüenza al radicalismo, parte de la coalición gobernante. Me da vergüenza. Es increíble en un gobierno además que se está yendo, que sus últimos gestos sean de este tipo, ¿no? Hasta hoy Grabois dijo algo muy serio, dijo, no dudaría que hubo apoyo logístico de parte del gobierno de Macri a lo que pasó en Bolivia. ¿Le parece que llega hasta ahí? No lo sé. No lo sé, yo no. De las cosas que no lo sé. Obvio. Pero es obvio que es distinto cuando se trata para este gobierno un tema que yo que es Venezuela, que hacen lo que hacen, están por querer reconocer como embajadora a una persona que no es ciudadana venezolana, que es ciudadana argentina, por ejemplo. Y posiblemente, ojalá me equivoque, pero lo están por hacer. Sí, están vulnerando cualquier regla de cualquier principio. Por eso digo, no, la Cancillería Argentina en verdad es una posición de país, no es pero un gobierno que se va a 20 días de irse, obviamente tiene por lo menos que entender, y creo que además, hubo una conversación con el presidente electo que fue absolutamente, no se pusieron de acuerdo con respecto a este tema, es decir, más, se quería cerrar o que no fuera apta la embajada argentina para recibir presos políticos en La Paz, lo cual ya hubiera sido casi responsabilidad criminal, si así fuera. Por eso digo, me parece que estamos viviendo una época, y usted lo decía bien recién, donde la ideología es de un fanatismo que impide ver la realidad y que lo único que hace es contribuir a la división, a la separación, a la fragmentación. Pero interesante, más que la ideología, el fanatismo. Porque a mí me parece apasionante tener ideología y tener convicción. Yo también la he tenido toda mi vida. Claro, pero digo... Es un sistema de valores que uno tiene, además. Claro. Digo, el punto es cuando uno se fanatiza y en pos de la ideología niega la realidad más obvia, ¿no? No, y eso es difícil en la convivencia, en el vivir, en estar en una sociedad, pero eso se ve no solo en los temas de política internacional, se ve en el día a día, ¿no? Y a veces lo terrible que se estimula por algún grupo político como una manera de conseguir más votos o algunas voluntades, ¿no? Además, fijémonos, porque también está pasando en el mundo, no es comparable, ¿no? Pero en Europa hoy lo que era el estado de bienestar, la distribución, la educación, la salud, todas esas cosas que enseñó Europa al mundo y que nosotros, por ejemplo, fuimos uno de los países que mejor representó eso, la Argentina. Y en Europa hoy la socialdemocracia, el socialcristianismo están totalmente en baja. Sí. Hoy, ¿cuáles son los partidos predominantes? O la derecha xenófoba, que grieta, división, confrontación. Alternativa por Alemania, sí. Salvini en Italia, Vox en España. O una cosa que está más en los pibes, que es el cambio climático y la ecología. Pero digamos, la consistencia de lo que era el sistema de valores, donde usted y yo nos peleábamos cuando éramos más chiquitos y nos seguimos peleando, porque tenía que ver cómo uno veía la sociedad, nos peleamos, obviamente, con pasión, pero sin agresión. Bueno,
hoy está feo y entonces se convierte en una cosa no solo difícil para gobernar, difícil para vivir, Sí, ¿no? Me parece a mí que, y eso es lo que tenemos que tratar en la Argentina. Yo he trabajado mucho en la unidad del peronismo en este tiempo, estoy muy contento, creo que lo logramos, pero también porque creo que la unidad del peronismo contribuye mucho a la unidad de la nación, no solo para ganar votos, ¿no? La Argentina está muy desunida y tiene problemas graves, serios, ahí los tenemos a todos, estamos cerca de la hiperinflación, estamos cerca de un default externo, el interno ya lo tenemos, 40% de pobreza. estamos con una situación social que es explosiva comparativamente con las explosiones que hubo en otro lado. O sea que debemos decir, Argentina, cuidado, tenemos una institucionalidad, un procesamiento democrático, pero cuidado, no juguemos mucho más porque si no cambiamos esto, no sé hasta dónde la tolerancia o la mansitud del pueblo podrá seguir. Y de eso tendríamos que discutir entre las fuerzas políticas y no de este tipo de cosas que realmente parecen una estudiantina a veces. Total. En la discusión, ¿no? Antes de meterme con la Argentina y del proceso político, ¿cuánto estuvo en Chile? 8 años. 8 años. 8 años. ¿Me explica lo que pasa en Chile para los burros que no entendemos? Desigualdad. Primer punto, desigualdad. Segundo punto, privilegios. Una sociedad con privilegios. Se notan, se ostentan. Los autos de lujo funcionan, se muestran, las casas de lujo y todo es muy ostentoso, ¿no? Y ha habido algunas cosas que han pasado últimamente donde los de arriba no tienen problema y los de abajo son condenados, ¿no? Y la tercera cosa que yo veo, que quizás se habló menos de eso, es el endeudamiento. O sea, todas las familias chilenas tienen un nivel de deuda impresionante. Más de la mitad de la masa salarial de Chile está en cuotas, está endeudada. Y eso hace que yo lo veía en los trabajadores locales que tenía la embajada, que cuando llegaba el sueldo les quedaba menos de la mitad, porque todo eran cuotas, era cuota no solo para la educación, no solo para la salud, sino eran cuotas para comer. Más un sistema jubilatorio que era terrible, jubilarse era quedarse sin poder vivir. Yo tenía empleados de más de 80 años, que como no es obligatoria la jubilación, pero me decían, por favor, écheme. Yo le decía, no puedo hacer indemnización del Estado porque perjudico a mi Estado. Pero me decía, bueno, pero entonces déjeme seguir trabajando, aunque eran muy mayores, algunos enfermos, porque si no, no podían sobrevivir. Con la jubilación no se vivía. Entonces, bueno, todo este tipo de injusticia acumulada. Una clase política que yo la he compartido y son buena gente, y tanto de izquierda como de derecha. Yo tuve muy buena relación, tuve 4 años y 4 años con un signo con el otro, así que estuve mucho como obligación. Pero además mi manera es, como debe ser la de todo embajador, es meterme en la sociedad, en tratar de entenderla, compartirla por los objetivos comunes. Y eso me permitió una maravillosa relación que todavía conservo con los chilenos. Pero con la presidenta Bachelet, por ejemplo, yo discutía, la presidenta Bachelet es austera, es socialista, tiene convicciones, no le gusta ningún privilegio, tiene todas las virtudes como persona. Ahora, cuando yo decía, mira, Michelle, cuando uno entra al hospital público, la oficina de arancelamiento es más grande que la guardia de atención de urgencia. ¿Cómo está arancelado el hospital? Y ella, sí, tenés razón, pero resulta que el presupuesto, que es el año anterior, y entonces, y el déficit fiscal, es decir, siempre eran razones tecnológicamente o técnicamente explicables. Como parecería el aumento del subte, también era explicable. Pero era mínimo. Pero bueno, no se tomaban decisiones. Cuando se quisieron tomar alguna vez, por ejemplo, a ella el lío que le hicieron cuando hizo la reforma tributaria, que era para mejorar la financiación pública de la educación, le hicieron lío los sectores medios y los pibes. Ahora, y no por más, sino que porque se hacía, ¿no? Es como la explicación cabal de que la teoría del derrame no funciona. Esta cosa de acumulemos, nunca derrama. O sea, esto genera una desigualdad. Porque genera insatisfacción. Más allá de que uno no puede decir que Chile no haya mejorado, y algo traccionó, porque es cierto, disminuyó pobreza, eso es cierto, además es tan brutal. Lo que pasa es que la diferencia es lo que complica. Hay sociedades que son más pobres, pero no son conflictivas, porque no tienen esa diferencia. El problema es la diferencia, cuando uno la ve, la siente, sobre todo hoy con la estructura mediática que hay, que todo el mundo vive como vive el otro, cómo veranea, cómo come. Y eso me parece a mí que es lo que está pasando en todos lados, porque vuelvo a decir, hay países mucho más pobres. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Latinoamérica es un país que es un continente, ahora hablamos un poco de lo que decíamos al principio, que primero no crece económicamente como están creciendo otros lugares, salvo Bolivia y un poco Chile. Segundo lugar,
tiene la desigualdad cada vez más creciente, salvo en Bolivia, valga la redundancia. Y a su vez tiene una violencia también creciente. Y estoy hablando ya de la problemática del continente. Entonces, si no miramos de alguna manera distinta, y sobre todo, vuelvo a decir, en una circunstancia para nuestro país crítica como la que tenemos, y no miramos en qué coincidimos, no digo que seamos todos iguales, que todos votemos lo mismo, pero sí en qué coincidimos como objetivos nacionales, ¿no? Que yo creo que es la forma de construir unidad, no es unidad que vamos toda la mano. Es decir, bueno, hay 5 o 6 cuestiones centrales de la sociedad que pongámonos de acuerdo y es un camino largo que posiblemente no lo termine un gobierno, pero que bueno, lo tenemos que seguir y tenemos que salir de esta pobreza, salir de esta locura que teniendo la llanura templada más productiva del mundo en alimentos tengamos como problema el hambre o que gente no pueda comer en su casa. Bueno, eso es una cosa. ¿Hasta dónde un sistema político aguanta por mucho tiempo eso? No, claro. Habla un poco de la Argentina. ¿Qué es Mauricio Macri? No, yo lo conozco poco. A mí me sorprendió porque macaneó mucho en las elecciones y en la propuesta, porque después no las cumplió. Pero a veces uno piensa que, bueno, tuvo la mejor intención y, no sé, no le salió. Pongamos la mejor de las interpretaciones. Pero ¿sabe qué me sorprendió mucho? La semana pasada, cuando en realidad empezaron a hacer el balance y prácticamente no tuvieron ninguna autocrítica de nada de lo que pasó. Y es más, dijeron que en realidad la situación económica venía mejorando, pero que se produjeron las PASO y eso las empeoró. Ahí ya me volví, me cayó mal eso, porque digo, si una persona no tiene nada de autocrítica, habiendo estado 4 años sentado donde estuve y habiendo todos los indicadores empeorados, porque todo, hay más pobreza, hay más deuda, hay más inflación, hay más de todo. Y la verdad, no tener la más mínima autocrítica yo no sé si es soberbia, es ignorancia, o simplemente es una forma de seguir engañando. ¿Cuál de las cosas? No sé, pero no me gustó nada. Me parece que en alguna medida Macri, su fiel intérprete que parece ser Peña, es lo que dijeron la semana pasada, ¿no? Yo me resisto a hacer esta cosa, lo que decía recién, ¿no? Que se tiran por la cabeza no la comisión de una determinada irregularidad o ilícito, sino que el otro también hizo. ¿Usted siente también que una deuda del kirchnerismo fue no haber hecho autocrítica nunca? Sí. Sí, y además creo que en principio se hizo bastante en ese tiempo. Yo creo que es una deuda del peronismo también, no solo del kirchnerismo. Nosotros a veces, y por eso me parece que este periodo que vivimos y sufrimos y todo lo que pasó, nos tiene que servir para eso, para hacer la autocrítica. Y todo dice nuestro candidato, nuestro presidente electo, ya no hay más candidato, dice claramente, nos sirvió para aprender y no repetir los mismos errores, ¿no? ¿Alberto va a ser el tercer gobierno kirchnerista o va a ser otra cosa? Alberto es un tipo pragmático, va a ser un gobierno peronista, porque eso, yo con los sismos nunca me gustaron mucho, ni el kirchnerismo, lo digo en serio, habiendo sido ministro, habiendo sido embajador, pero me parecía que era una manera también de poner un adjetivo a algo que en el general era un uso peyorativo, como el menemismo, el dualdismo, no era un uso. Y yo siempre he dicho, he sido peronista y me he sentido bien en los gobiernos y con el privilegio que tuve de estar con 2 presidentes o con un gobernador como Cafiero, que también fui ministro de la provincia de Buenos Aires, o como una presidenta como Cristina, que fui tantos años en su representante en un país tan importante como Chile, ¿no? Pero yo no me gustan los sismos a mí. O sea, va a ser un gobierno peronista. Y esa discusión que hay hoy, ayer creo que el fin de semana veí en noticias Kristilov, no me acuerdo cómo se llamaba, o sea, que Cristina está detrás de Kicillof, que Cristina va a manejar a Alberto, ¿cómo le cae? Y yo veo que ya están queriendo hacer un poquito como la disidencia, ¿no? Están jugando con eso. Yo el otro día también decía, a mí me pareció que eso que empezó enseguida, el día de la elección empezó. O sea, el presidente electo era el domingo y no hubo tregua en los grandes medios. Lo atacaron lunes, martes y miércoles con este tipo de cosas, que tan diferencias que no se llevan de acuerdo. Que ya volvió la cámpora no sé a dónde, que la otra dijo tal cosa. En realidad me parece que no es un clima donde debiéramos hacer autocrítica también los medios, en el sentido que estamos en una situación complicada, lo dije al presidente. No estamos para embromar buscando confrontación, estamos para ver, no coincidiendo en todo, pero ver en qué coincidimos y cómo vamos adelante, no meter cizaña, decir esto, el otro. Yo creo que eso está pasando, seguro, dentro del armado del gobierno, en los que conversan y en fin. Eso seguro está pasando entre nosotros. Me parece que no está pasando afuera, que están buscando esto. O le pasa a todo, porque también hoy vi que la prensa estaba metiendo mucho fuego en el asunto de lo que opina el radicalismo con respecto a Bolivia y lo que opina el PRO.
Y la verdad que obviamente ha habido diferencias. Sí, claro, desde el pobre embajador diciendo, haciendo una pirueta dialéctica para zafar de esto. ¿Va a ser ministro de Salud? No lo sé, no lo sé. Yo, si viene o si me lo ofrecen, es un honor, siempre me ha sido un honor y me ha gustado hacerlo, pero la verdad si no tengo esa posibilidad voy a estar seguro, voy a estar trabajando hoy. Mire, yo hice hace muchos años cuando dejé de ser ministro de Cafiero, hace mucho, 28 años. Hice una fundación para tratar de ver cómo se podía hacer cuestiones de bien común desde fuera del Estado, que no dependiera uno de estar en un sillón para hacer las cosas en las cuales cree. La verdad que me fue bien todos estos años, o sea, hice la fundación, después hice la universidad, se llama iSalud, usted la conoce. Y la verdad que he formado mucha gente, me parece que es útil para el país. Hoy hay muchos de los que han sido alumnos míos que están en lugares claves trabajando en salud, en política social. Así que no me desespera estar en el gobierno. Sí voy a estar en el proyecto, eso seguro. ¿Qué diagnóstico hace de la gestión de salud de Mauricio Macri en estos 4 años? Con dolor, pues yo soy un tipo de salud y siempre he tratado de preservar la idea de una política nacional y espantosa, muy fea, muy mala. Un primer ministro que era increíble de malo, no contestaba, destruía todos los programas hechos, macaneaba. Después termina con un segundo nombre que en realidad tenía supuestamente más capacidad previa, pero que realmente no solo no hicieron nada nuevo, sino que todos los programas que estaban validados, que eran importantes, que tenían consenso, digo, yo estuve hace 3 días en Corrientes y me decía el ex gobernador Colombi, que estaba en mi época, me decía, tenés que volver para que el Remediar vuelva a ser el programa. O sea, habíamos construido una política federal de salud. Rompieron todo. Y llegaron al final a tener la crisis de no tener vacunas, de no tener medicamentos esenciales para patologías que por ley son obligatorias que compren el Estado Nacional. No, es muy difícil de explicar. Vaciaron al ministerio, degradaron la política, porque la gestualidad de bajar la categoría del ministerio fue mucho más que esa gestualidad. Fue una consecuencia de haber disminuido el presupuesto, de no comprar bienes esenciales. No, feísimo. Ahí de vuelta, ¿es torpeza o es el modelo? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Pero ¿sabe qué? Últimamente estoy, en estos días, y ojalá me equivoque de nuevo, estoy viendo mala intención. Estoy viendo, por ejemplo, que no compraron, estoy hablando de salud, lo que no compraron todo este tiempo y hicieron que hubiera carencia, están haciendo licitaciones ahora, fuertes, para que las paguen el próximo gobierno. Los que no hicieron, ¿está claro lo que voy diciendo? Claro, sí, o sea que lo que no compraron se compró ahora. De la misma manera que hablamos de la Cancillería y que está haciendo lo que está haciendo, los ministerios están haciendo. Están hablando de paritarias que pidan lo que quieran si son empleados del Estado, están hablando de cosas feas, como dejar minado el camino, y en salud están haciendo eso. Están poniendo, por ejemplo, como obligatorio de ser pagados medicamentos muy caros en los últimos días que se van, o sea que lo tiene que pagar el que viene y que no tienen financiación asegurada. Es grave lo que está diciendo, o sea, Parrilli creo que fue, sí, Parrilli fue que dijo, están armando una bomba que va a tener que desactivar Alberto. Yo digo lo mismo, por lo menos en las áreas que conozco, en salud seguro. En seguro están acumulando una deuda espantosa y están incorporando nuevos servicios cuando no pueden pagar los viejos. Y vuelvo a decir, los últimos días, después de no haber metido, están metiendo medicamentos nuevos carísimos a ser provistos. Siempre tienen en el Estado, porque cuando son carísimos no hay quien lo pueda pagar si no es el Estado. No hay un comportamiento, bueno, es un comportamiento antidemocrático, lo que hablábamos antes, ¿no? Un comportamiento de claramente decir lo que no hice, lo trato de decir que lo voy a hacer los últimos días, porque lo tiene que pagar otro. ¿Cómo leyó la discusión del aborto que abrió Macri y que después terminó besando un pañuelo celeste? Bueno, yo me metí en eso en el 2005, ¿no? Lo sé. Lo hablamos, Luis, cuando estaba en Rosario. Sí, claro. me acuerdo muy bien de eso. Bueno, todo el mundo sabe lo que pienso, así que me puse bien. Me pareció una cosa extraordinaria la energía social que vi ahí, las pibas, el feminismo, contra una causa que movilizó socialmente en una cuestión profunda, y me sentí muy bien, y empecé a ir a los debates, fui al Congreso, fui a las 2 cámaras, pero claro, después se me convirtió en un combate, el debate, en un combate donde medio como se metió la religión de una manera increíble, se decían barbaridades,
como que un embrión es una persona, qué sé yo, cosas así que no tenían la más mínima explicación. No se miraba diciendo que era un gobierno supuestamente modernizador, que nos quería hacer el Ministerio de la Modernidad y que yo, no se miraba lo que hacía el mundo, porque lo hace todo el primer mundo, no hay mundo que no lo haga. Los que no lo hacen son lamentablemente el último de los mundos. Y la verdad lo tomaron, y entonces lo tiñeron de esto, lo tomaron como una causa religiosa y después como una cuestión de una guerra donde había ganadores y perdedores, se celebraban, aparecieron los celestes con toda la fuerza, se pegaron, o se empezaron las iglesias también a meter. Entonces me pareció una grieta nueva, una cosa más. Dije, no, me sentí mal. Y me siento mal, porque yo es un tema que sigo pensando lo mismo. ¿Por qué no contamos, digamos, yo ya sé lo que usted piensa, usted sabe lo que yo pienso y coincidimos? ¿Por qué no cuenta, digamos, porque a mí me impacta que hay un debate de vuelta, es un debate dogmático, es un debate, entonces digo, a mí me ha pasado sostener desde siempre, desde que tengo uso de razón, la legalización del aborto por decisión de la mujer, y me dicen, asesino. ¿Por qué me cuenta usted como médico por qué cree que la legalización debe realizarse? Porque yo ni siquiera voy a empezar por los derechos, porque le sobran derechos, pero voy a empezar por la cuestión de salud pública. O sea, tal como está, no tiene ninguna otra utilidad ni ninguna otra consecuencia que sea la cantidad de muertes evitables, que siempre son las mismas. Son mujeres jóvenes, mujeres pobres, muchas veces mujeres que tienen ya otros hijos, y que realmente es la única cuestión que se obtiene tal como está el sistema. Si esto primero fuera despenalizado, por de pronto seguro baja, porque así ha pasado en todo el mundo. Y por supuesto, si fuera legalizado, como yo creo que vamos a llegar, lo que pasa es que hemos llegado en todo un tiempo produciéndose muertes innecesarias, etcétera, etcétera. Pero que realmente después, bueno, no digamos la cuestión de derecho a la mujer, la decisión, obviamente todos respetamos la vida, pero un embrión no es una vida. Esto está claro, está escrito. ¿Por qué un embrión no es una vida? Porque no tiene conciencia, porque no tiene las cosas que se significan que es una persona humana. Porque si no, si entramos con la religión, los mahometanos están en contra de la masturbación porque se eliminan vidas. El límite puede ser en cualquier lugar. O sea, pero yo no voy a discutir religión, yo eso acepto toda la religión, el respeto. Lo que pasa es que uno no puede hacer que la religión no es una teocracia argentina, es una democracia, con lo cual la religión no puede estar ante la ley. Sí, aparte la ley no obliga, o sea, la ley da la opción a la mujer que no tiene esta convicción religiosa, respetada, a tomar... No, seguro. Además, vuelvo a decir, es blanquear una situación nada más, que sigue sucediendo, que es oscura. Luis, cuando yo estaba había más o menos 65.000 internaciones, ahora hay menos, hay 40.000 internaciones, pero supongamos ahora, 40.000 internaciones en el hospital público solamente, porque el hospital privado no denuncia. Obvio. Pero hay 40.000 internaciones posaborto incompleto, mal hecho, etc. ¿Por año? Sí, en el sector público. ¿Sabe cuántas de esas van a alguna cuestión de la justicia? Ninguna. Algunas son denunciadas, algunas se hace la actuación, ninguna tiene fallo, ninguna tiene actuación. ¿Para qué sirve? Para que inhiba que la mujer llegue tarde y mal, hacerse atender, o que lo haga mal, inclusive porque es un delito, con lo cual la única consecuencia que tiene son muertes evitables, lo digo claramente, no hay ninguna otra razón, no hay ninguna otra cosa que uno pueda decir más allá de un argumento, como le dije antes, teológico. Claro. Siempre digo lo mismo, ¿no? Si el proceso de gestación fuera masculino, el aborto estaría... Yo digo lo mismo, si el aborto fuera masculino, estaría resuelto hace tiempo. Hay un machismo. ¿Qué te parece? Eso yo dije lo mismo que usted siempre, sí. Así que hemos coincidido. Si el proceso de gestación fuera masculino, el aborto estaría legalizado hace años. ¿Y cómo lo tomo? Pues yo a veces intento explicarlo, no soy médico, me cuesta un montón. Cuando dicen, es un asesinato porque desde la concepción... entonces que son asesinos seriales Estados Unidos, toda Europa, Rusia, China, son todos asesinos, Japón. No. Si no tienen doctrina, no tienen moral, no tienen principios, no tienen constituciones, Como usted muy bien dice, el proceso de vida es un proceso siempre, un proceso, no es un instante exactamente, pero digo, el proceso de conciencia es el que determina, de la misma manera que, no sé si es muy feliz, lo digo ante un médico, uno no se muere cuando la última célula claro.
claro, claro. Hay una por muerte... por eso puede ser trasplante. Se pueden ablacionar órganos, ¿no? Sí, claro. ¿Siente que Alberto va a motorizar el proyecto, la discusión? Bueno, él ha sido muy... No sé si... Porque a veces hemos charlado hace tiempo que no hablamos, pero claro, uno por un lado no quiere meterle nuevos motivos de grieta, división que van a ser usados. Hubo una campaña política que uno de los candidatos decía lo que decía, yo me agarraba la cabeza, ¿no es cierto? Felizmente sacó nada de votos, pero bueno, lo usó como si fuera el gran tema. Yo creo que la despenalización es más simple, porque no soy abogado ahora, pero claramente va por el código, no necesita una nueva ley, una nueva discusión como la que hubo. Las leyes que no salieron necesitan un tiempo para volver a ser tratadas. Si me preguntan si mi sistema, si yo fuera el que decidiera, cosa que no lo soy, diría no metamos de entrada esa división. Busquemos primero hacer todos los programas de prevención del embarazo no deseado a fondo, que este gobierno no hace. Por el programa de salud reproductiva, procreación responsable, también se quedó sin insumos, o le faltan, o no tiene lo suficiente, etcétera, etcétera. Entonces busquemos primero esto, busquemos aplicar la interrupción legal del embarazo, que hay 7, 8 provincias que no lo hacen, o sea, que no cumplen con la ley, porque eso es legal. Con la Corte, con la orden de la Corte. Sí, no, por eso digo, pero eso es tener una posición de gobierno nacional fuerte y firme. Eso hay que hacerlo. Y la tercera es ir a la despenalización, que es Código Penal. Me parece que ahí ese va a ser el territorio inicial, sin perjuicio que después, probablemente, no sé si en nuestro gobierno, ojalá, si no en el que sigue, pero bueno, que esto tenga el mismo trato que tienen los países más desarrollados, donde queremos imitar y seguir y hacer, ¿no? ¿Habla con Cristina? ¿Tiene diálogo con Cristina? No mucho, pero porque obviamente ya está ocupada. No, ahora hace ya 4 meses que no habló. No, temas de salud, temas de la situación general, pero... No, yo siempre tuve buena relación, pero no fue frecuente, así, fue fluida, pero no frecuente. Inclusive como embajador me pasaba eso, hablábamos. Ya me dijo, el kirchnerismo no le gusta, usted dice un gobierno peronista. ¿Cristina expresó al peronismo? ¿Fue una expresión cabal del peronismo? Sí. Yo tengo una gran admiración por Cristina, Hay que ver en una bastante, no sé si chatura decir, de la política argentina, cómo lo maniobró, digamos, Cristina con los ataques brutales que ha tenido, la forma que la degradaron, la forma que la combatieron para convertirse en artífice de un triunfo electoral, ¿no? Y esto no se llama solo Alberto, se llama Kicillof, se llama muchas cosas. No, en realidad, como política nadie la puede discutir y que ha sido artífice fundamental del triunfo del peronismo. Yo sí, lo creo así. La estrategia planteada por ella. Sí, perfecta. ¿No? Y el gobierno de Alberto, usted decía, es un hombre pragmático. Esto significa que... Defínemelo un poco más, Alberto Fernández. Bueno, tipo peronista, un hombre de Estado, tipo de Estado, sabe cómo es, sabe todos los resortes que tiene, lo ha transitado, lo ha ejecutado, eso no es poco para un señor que se sienta en el sillón que se sienta él. Pero un tipo pragmático, un tipo que escucha, es muy esponja, escucha todo lo que le dicen, se acuerda. Y nada, le gusta escuchar a todo, un tipo abierto, realmente abierto, es un pensamiento abierto. A veces medio calentón, pero bueno, no tanto, no mucho. Claro, en este juego todos te dicen, no hay que enojarse. Que se calienta, sí, pierde. Sí, pero bueno, tampoco no se puede, todos los sentimientos más profundos, ¿no? A veces también son útiles. ¿Cuánto de grave es la situación en la salud? Ya hablamos de la salud pública. La salud privada dice que está al borde del quiebre. ¿Cuánto cree usted que esto es así? A ver, hay cosas distintas. Una cosa es el estado de salud de la Argentina. Eso todavía no se ha deteriorado. Está bien, tenemos déficit de vacuna, tenemos una epidemia, ya un brote de sarampión muy claro por justamente no haberse vacunado correctamente. Tenemos algunas cosas no fácilmente medibles en la esfera de la salud mental por el impacto de todo este deterioro que hay, deterioro socioeconómico, etcétera, etcétera. Pero en otro tipo de indicadores del estado de salud, uno no puede decir que se ha deteriorado. Lo que sí se han deteriorado y se están deteriorando son los servicios de salud, los que atienden a la gente. Que la gente a veces confunde la política de salud con el servicio de salud, pero bueno, tienen que ver. ¿Por qué los servicios están mal? Porque hay, por un lado, una desfinanciación del Estado Nacional que ha bajado presupuestos sistemáticamente y ha dejado de cumplir los programas que yo les decía que los trabajaban en las provincias.
Esto le transfirió estoy hablando del sistema público, después hablamos del privado. Y esto le transfirió mucha responsabilidad a las provincias que no tenían. Y la cumplía Nación. Entonces, las provincias están muy, muy agobiadas, además de toda la crisis fiscal, etcétera, etcétera, y el estado económico en general. Y el otro sistema, o sea, el gran sistema de cobertura, el mayoritario, que es el sistema de seguridad social, ¿de qué depende? Del salario. Es una parte de la masa salarial, tanto para la más grande obra social del país, que es el PAMI, como para el resto del sistema de obra social. Inclusive el sistema de prepaga vive de acá. ¿Por qué vive de acá? Porque de los 6 millones de adherentes que tienen la prepaga, 5 millones vienen de las obras sociales. Entonces, si uno a se cae la economía, se cae el salario, se aumenta la evasión, en fin, entonces tiene una caída fuerte del ingreso. Y a su vez, si los costos de prestar los servicios han tenido una estampida que no la controló el gobierno ni trató de controlar, desde el precio de los medicamentos hasta el precio de los insumos importados con el dólar, todas esas cosas han llevado a que el costo ha sido muy creciente y el ingreso ha sido muy decreciente. Más allá de que además los bolsillos de las personas también están bastante exhaustos. Estoy hablando bien macro. Por ejemplo, uno lo ve que son los medicamentos bajo receta. Hace 3 años seguidos que se cae la venta de medicamentos bajo receta. Es obvio que alguien que le prescribieron, que sintió que era una necesidad, no pudo. Pero bueno, todo esto que le digo es que si no hay un flujo económico, y este es el problema, rápido, porque hasta ahora en los últimos meses, ¿cómo se negoció? Se negoció dilatando el pago, o sea, acumulando deuda. Y esto es lo que está pasando hoy con el sistema de obras sociales, con los prestadores privados, las clínicas privadas, los proveedores de diálisis, los de discapacidad, los prestadores, los que brindan servicios. Entonces, ese equilibrio hay que, por un lado, refinanciar, y no es fácil porque el dinero es todo, porque tiene que volver a funcionar el sistema económico de la Argentina, del cual surgía todo esto, y por otro lado hay que buscar una regulación y una presencia del Estado que permita que no haya estampida de algunos precios o de algunas circunstancias, para que no se aprovechen lo de siempre. Estas dos mezclas no es poco como desafío que tiene el gobierno, ¿no? ¿Es buena la salud? ¿Es buena la atención de salud en la Argentina? ¿Se acuerda que en los 90, qué viejos que somos, ya nos acordamos de estas cosas? ¿Se acuerda que teníamos... me hace un honor a mí compararme con usted, amigo. Pero ¿se acuerda cuando estaba este decano de la Facultad de Medicina, Ferreira, sí, que decía que a él le parecía peor que un médico... Él prefería que un médico manejara un taxi antes que ejerciera de médico porque eran malas las formaciones? Un personaje, no me acuerdo de eso. Un personaje, digo, a mí no me preocupa que los médicos manejen un taxi, prefiero que no estén atendiendo porque están mal formados. ¿Es buena la atención? Yo dije algo parecido alguna vez, yo decía en ese momento que la Argentina no necesitaba más médicos, necesitaba mejores médicos. Pero eso sí, yo obviamente tengo muy buena relación con los decanos, obviamente creo en la universidad, quiero la universidad, soy rector honorario de una universidad, soy distinguido por las universidades, dentro de pocos días me dan otro doctorado honoris causa en la Universidad de Buenos Aires, bueno, y trabajo y hablo con los rectores, con los decanos. Yo creo que la formación estamos con problemas. Estamos con problemas porque el ritmo evolutivo de la innovación, no solo del conocimiento, sino de la sociedad, va más rápido que cómo cambian los sistemas educativos. Creo que esta es la crisis también de la educación en general, no solo en la Universidad Argentina. Y eso es difícil, es mucho más rígida. Es como que la universidad, vamos en el Titanic o en un transatlántico y la evolución de la sociedad va en un jet. Y esta distancia es la que hay que enseñar, por ejemplo, trabajo en equipo, que no había. Hay que enseñar, a mí no me lo enseñaron nunca, hay que enseñar psicología, porque el transmitor de todo esto, el que transmite todo este conocimiento. Hay que hacer cabezas no tan llenas, sino cabezas bien hechas que interpreten la formidable cantidad de conocimiento que se está produciendo, porque lo que hay que saber es procesarlo, porque la inteligencia artificial está ahí. Entonces lo que uno tiene que tener es mejorar la interrelación con las personas, porque el otro tiene un background feroz. Aprieta la pantallita y tiene todo. Y tiene todo, y si no tiene la pantallita tiene el teléfono, que la biblioteca se va al teléfono. Entonces esta evolución, en realidad, los sistemas educativos, y me hago responsable, no estoy hablando mal de nadie, yo soy rector y trato de trabajar en esto, tenemos problemas. Eso es con respecto a la calidad. En general, la gente que dice, habla bien de su médico y habla mal del sistema. En general pasa así, ¿no? Pero sí, nos falta mejor formación, nos falta mejor incorporación tecnológica. Por ejemplo, con el uso de los medicamentos, hoy perfectamente
La Argentina tiene una relación pasional con los medicamentos, para mi gusto demasiado fuerte. No, en serio, yo a veces entro a una oficina y simulo un síntoma y la mayoría sabe quién soy, o por lo menos que tuve algo que ver con la salud. Y entonces me resulta una cosa graciosísima, porque aparece uno que me insinúa que tome tal cosa, otro que me aconseja, otro que me prescribe y otro que me convida, tómese esta amarillita que le va a hacer fenómeno, ¿viste? Entonces, en un país que ya se convida a los medicamentos, que se le perdió todo respeto. Y los medicamentos son drogas poderosas que si no se usan exactamente para lo que hay que usar, no es que no hagan nada, hacen daño. Entonces, en este juego de enseñar el uso racional, bueno, hay mucha tecnología hoy para hacerlo. Hay no solo el sistema educativo de los médicos, sino el seguimiento de qué está consumiendo cada paciente, ver que no haya un sobreconsumo, no solo por austeridad o por cuidado del recurso público, sino por la propia salud. ¿Está claro lo que digo? Clarísimo. El uso racional. Entonces, hay un soporte tecnológico hoy. Inclusive, cuando yo estudiaba, tiempo atrás, a nosotros nos enseñaban a curar. Entonces uno tenía que curar. Hoy hay que enseñar a cuidar, porque la mayoría de las enfermedades no se curan, pero sí se cuidan y permiten una larga vida, una vida con más calidad, pero va a tener esa enfermedad 20, 25 años, se llama hipertensión, se llama diabetes, se llama cualquiera de las que son grandes, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que tener es una relación distinta del terapeuta, el médico o el sistema de salud con el paciente, y para eso, y para que él siga las indicaciones y para que tenga un soporte que lo ayude, existe hoy una formidable cantidad de tecnología que hace que, por ejemplo, las personas grandes, que suelen ser las que más se internan, cuando vuelven a la casa tengan ese soporte que les ayude a la conexión sin tener que volver al hospital. Esto es lo que estamos haciendo en los sistemas mundiales y acá todavía estamos atrasados. Yo no sé si es que me lo montan a mí o qué, o pasa, porque cada vez que voy a la farmacia, de cada 5 personas, 3 están pidiendo una benzodiazepina, un ansiolítico. Digamos, es un consumo altísimo en la Argentina esto. Altísimo. Y esto del Convidar, voy a decir la marca y todo, el Convidar Ribotril pasa, fiesta, cumpleaños, tomate un Ribotril. Una barbaridad. Es una barbaridad, ¿no? No, y en el avión que te dicen dormicum, pero usé marca, yo no uso marca, pero empiezan a comer en el avión, el tipo de al lado, no me sienta que va a dormir fenómeno, digo, ¿cómo voy a tomar tan loco? Es una locura, ¿no? Claro, un psicoactivo, ¿saben lo que es un psicoactivo? Una droga poderosísima. Y bueno, que tiene influencia actual sobre como el sistema cerebral, digamos. Eso es lo que hace que uno se tranquilice, se duerma enseguida o se despierte enseguida. Pero tampoco no puedes tomar una para dormirte y otra para disfrutarte. Y esto es lo que mucha gente hace. Hay mucha. Por eso hablé de relación pasional. Y esto, voy a decir una cosa singular. Es muy latino. Por ejemplo, Francia tiene 42 envases de medicamentos por habitante año. Tiene un sistema de provisión gratuita o casi gratuita. Alemania, que está al lado, tiene el mismo sistema y un poder económico igual o mayor que los franceses. Tiene 14. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sistema de salud o una epidemiología? La cultura francesa con respecto a la alemana. Los alemanes son mucho más cuidadosos, más naturistas, no les gusta tanto la medicina. El francés tiene una dependencia que eso la industria lo sabe y lo usan, que no te cuento, hasta el color tiene que ver. Por ejemplo, qué sé yo, si es en África usan el rojo, que saben que el rojo es mucho emblema. Pero si es en Francia para digestivo usan el amarillo, que saben que lo toman como digestivo. No, está todo estudiado para estimular el consumo. Pero claro, uno tiene que cuidar la salud de la gente, vuelvo a decir. Y hoy, la verdad, los medicamentos no es que no hagan nada, como dije antes, hacen mal. Y guarda, hay muchas muertes, sobre todo en personas grandes, que se producen por mal uso de los medicamentos. No es una cosa inocua. ¿Sirve legalizar algunas drogas para uso, o todas las que usted me diga, para uso personal, para el combate al narcotráfico? No lo sé, yo tengo dudas, porque el tema clásico es la marihuana, ¿no es cierto? Y yo tengo dudas, porque es un camino de inicio muchas veces la marihuana. Entonces, más allá de la masividad, digamos, legalizarla, todos miramos con respeto, pero con la intención a la experiencia uruguaya. Y están ahí con cuidado. Algunas cosas ven que no le están saliendo de todo bien. Yo soy cuidadoso en eso. Yo, en principio, no fui muy propenso a esto, siendo, creo, un tipo bastante abierto para pensar, pero por esto que digo, porque es el camino a drogas duras, y la verdad las drogas duras son un desastre para la sociedad. Ahora digo, pasa esto, cualquiera que va a una fiesta electrónica en cualquier lado sabe que hay consumo pastilla sin problema. Sí, claro. Y sí, lamentablemente, pasó acá, tuvimos muertes, no pasó demasiado, sí, es horrible. Y esa y también, yo no sé cuál es, la verdad no sé, Luis, no sé, porque
Claramente venimos hace 30 años diciendo 40 años que la guerra, que esto y que el otro, y la verdad es que la venimos perdiendo por goleada. Y se ha fortalecido el mercado negro, ¿no? Sí, sí, además el mayor mercado mundial es Estados Unidos. No, se enoja con Colombia o con Bolivia diciendo que ahí viene y el consumidor son ellos. Además la pregunta que hago yo, ¿cómo puede funcionar semejante volumen de dinero si el mercado financiero mundial no tiene conocimiento? Total. Una cosa... Siempre que hago una entrevista por primera vez a alguien acá, uso la pregunta que es la que más me genera atracción, que es una pregunta existencial, y más a un médico. ¿Nos morimos y qué pasa? Ojalá que nos quieran y nos recuerden bien y que lo que dejamos como recuerdo sirva para las generaciones futuras. No, yo lo tengo totalmente claro. ¿Qué pasa en algunos casos y en otros no? Pero ¿qué pasa para el que muere? No, yo no creo que haya otra vida. Si esa es la pregunta, no la creo. Me encanta esta vida, la gozo cada minuto que puedo, la vivo cada minuto que puedo y trato de hacer que mi presencia trascienda en las cosas que hice mientras estuve. Otra coincidencia, es acá, yo estoy convencido. Ojalá que después pero digo, es acá. Y siendo una cosa tan finita, contrario a infinito, 80, 90 años, que en una existencia de miles de años, ¿para qué? No, bueno, eso es un debate mundial hoy. Hoy es un debate mundial porque hoy se está... Yo me encanta, por ejemplo, que el reloj biológico... Más que, en realidad el reloj biológico no se está cambiando mucho. Lo que se cambió es que lleguemos mejor. Y a mí me parece fenómeno. Porque no es que hoy vivamos más, es que más gente vive más. Por eso la expectativa de vida se agranda. Entonces, a mí que prolonguemos la vida y sobre todo con calidad, porque lo que hemos mejorado no es tanto la cantidad, sino la calidad, eso me encanta. Ahora, decir que estamos toqueteando la biología para una cosa eterna, a mí, la verdad, no me interesa. A lo mejor es porque la veo lejos, pero... Hoy no tengo ningún interés, me parece que eso no tiene ningún sentido, que la vida misma tiene sentido y le da fuerza a uno la finitud. Sabiendo que hacer todo lo que puedas hoy y tratar de romper cualquier molde, pero ahora, todos los días es el primero y el último, y vivirlo así, ¿no? Lo digo todo el tiempo, eso es bien sartreano. Sartre dice que... Demasiada coincidencia, Luis. Que no, estamos complicados. Salvo que no soy peronista. Es que digo... Bueno, nadie es perfecto. Errores. Claro. No, pero digo, Sartre dice, bueno... El hecho que sea finita la vida no es pesimista, es todo lo contrario. No, para nada. Lo obliga a uno al optimismo de hacer y perseguir el deseo, ¿no? ¿no? Yo soy recontra optimista, y creo que usted también. Sí. No, al contrario, yo creo en todo lo que hago y me gusta hacerlo y quiero seguir haciéndolo siempre, pero... Lo que pasa es que ahí hay un toqueteo de la biología que en medio se está metiendo en cuestiones que van a ser discusiones, quizás no tanto ahora, pero sí en los próximos años. O sea, la modificación del código genético, la propia privatización del genoma, porque el genoma se privatizó y en realidad se vende. No es una cosa, se hizo un gran desarrollo, pero no está a disposición de la humanidad. Algunos tipos pueden hacerse mapas genómicos y empiezan a toquetear para eliminar algunas enfermedades. Pero claro, algunos ya están viendo, y esa es difícil, porque ¿dónde está la frontera de eso? ¿Cuál es la frontera tecnológica? Siempre es una frontera moral. Ahora es difícil porque la prepotencia del mercado hace... Los alquimistas eran eso. ¿Qué vendían? Vendían vida eterna y transformaron otra cosa en oro. Y en realidad los alquimistas, que en esa época no funcionaron tanto, funcionan ahora. ¿Por qué? Porque han transmitido y han convertido a materia en medicamentos que valen más que el oro. Le voy a afanar eso. El alquimista de ahora son los genetistas... Sí, triunfaron. Si usted quiere, ese es el título, ¿no? Triunfaron tardíamente, si quieren, pero triunfaron. Me gustó verlo. Gracias, Doc. Un placer verlo. Hasta siempre. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.